Bueno, pues con mucho gusto colaborando en este evento que, como algunos saben, porque lo hemos platicado, tiene la intención de responder al llamado que nos hace la Iglesia a través del Santo Padre Francisco y de nuestro arzobispo, don Víctor Sánchez Espinosa, y de nuestros obispos auxiliares, don Felipe Pozos y don Tomás López Durán. ¿De qué? ¿A qué llamado? Desde el documento de Aparecida y el encuentro de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Brasil hace no mucho tiempo, se nos habla de que la Iglesia debe de estar en misión permanente. Y esta misión permanente es una necesidad urgente. Hay que evangelizar, ¿verdad? Desde la Evangelium Nunciandi de Paulo VI nos recordaba que la Iglesia nació misionera y está en misión permanente. Pero recordemos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, sí, pero tenemos también una iglesia doméstica, que es la casa, la familia. Entonces, todo buen cristiano católico no debe olvidar que tiene el compromiso de hacer presente esta misión con su testimonio, con sus palabras, pero sobre todo también, por eso hacemos este tipo de eventos, compartiendo la evangelización, el anuncio gozoso de la salvación. Y por otro lado, también recordamos lo que nos dice el profeta Oseas en el capítulo 4. A ver, ¿quién se acuerda de los que van por allá a la parroquia y han ido conmigo a las conferencias? ¿Qué dice el profeta Oseas en el capítulo 4? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ahora les voy a hablar un poquito sobre las puertas que pueden abrirse como un riesgo a la acción extraordinaria del demonio. Y entonces esto nos recuerda, como lo hemos conocido en muchos otros momentos, muchas personas incurren en los terrenos que vamos a ver por ignorancia, por curiosidad o por desesperación. Y cuando hablo de personas me refiero a todos los estratos sociales, incluso consagradas y consagrados, que por alguna razón no han tenido esta formación, no ha sido clara o algo ha pasado. Y no pretendo yo en este momento abordar esa problemática. Lo que se trata es de aportar. Entonces yo quiero pedirles que lo que escuchamos aquí, lo que aprendemos juntos, porque no vengo a enseñar, vengo a compartir, lo compartamos también. Otro punto importante. Aquí estamos viendo algunos elementos. Padre Andrés ha hablado magistralmente sobre la Santísima Virgen María, sobre el poder de la confesión. Tenemos todo para resistir, rechazar y vencer cualquier ataque del enemigo. Pero en este día se trata de instruirnos, de recordar o de profundizar. Hoy no podemos atender, sí, porque les entiendo, algunos me dicen, padre, es que necesito que me escuche, pero son como 300 y tengo como media hora nada más, no podría. Entonces ya saben cómo dirigirse. En la parroquia del Santo Ángel Custodio de Analco tenemos cada semana la hora santa los jueves. Yo comienzo a confesar desde las 4 de la tarde y después tenemos la oración. Y cuando alguien necesita platicar conmigo respecto del discernimiento de algún caso, hay que sacar una cita con el secretario de la parroquia y yo, conforme voy teniendo tiempo, los voy atendiendo. ¿Por qué creen que les digo que solo me falta vender mole? Tengo 10 cargos diocesanos. El resto, pues bueno, ya lo saben. Entonces con mucho gusto hacemos lo que está en nuestras manos. Y también por otra razón, porque si platicamos 3 minutos no entiendo todo lo que está pasando, ¿cierto? Entonces necesitamos sentarnos a platicar, ver qué es lo que está ocurriendo, cómo está la vida sacramental de la persona, cuál es el marco referencial de cultura, de familia, de educación, de práctica de la fe, y entonces así se les puede atender mejor. En cambio, si nos abordan a un servidor, al padre Andrés, otro padre que vendrá más tarde, los padres que están, y en 3 minutos como que se busca una solución,
eso sería irresponsable, ¿cierto? Entonces, hermanos, aprendamos a hacer todo de manera correcta, formal, en el momento adecuado, ¿verdad? Y esto nos da mejores resultados, a menos que se tratara de una urgencia evidentísima. Sí, padre, es que sí, evidentísimo, anoche tuve pesadillas, sentí que se me subió el muerto. ¿Y saben qué les pregunto? ¿Qué cenaste? 8 tacos árabes, 3 al pastor y una cerveza. Pues no, tuviste parálisis del sueño. ¿Qué es eso? Bueno, pues todo eso tenemos que considerar. No, padre, no cené nada, solo lechuguita. Bueno, entonces vamos a ver qué está pasando. Se los digo a manera de broma para que se den cuenta que no todo tiene que ver con eso. Lo que dice el padre Andrés: si una persona tiene, primero, está fortalecida en su fe, es una persona que tiene vida sacramental, que tiene la devoción importantísima de rezar el rosario todos los días, no tienes de qué preocuparte. No, padre, es que yo tengo 50 años que no me confieso y todos los días leo mi horóscopo y me leen la mano, y el 21 de marzo voy a cargarme de energía aquí en las pirámides de Cholula y voy con una señora que me bueno, ahí puede cambiar la cosa. ¿Me estoy explicando? Pero también puede ser que no tenga nada de eso y algo esté ocurriendo. Entonces tenemos que ver si no tiene un problema mental, ¿verdad? A lo mejor no tiene una buena irrigación cerebral, o tiene un trastorno psicológico, o una enfermedad psiquiátrica. Y a ver, les pregunto, hermanos, ¿todo eso lo puedo percibir y orientar en 5 minutos? No, ¿verdad? Entonces necesitamos, ¿qué? Tiempo, diálogo, acompañamiento, pero algo muy importante: paciencia, ¿verdad? Entonces, por eso me da mucho gusto que estén hoy aquí. Vamos a hablar sobre este tipo de prácticas, más bien prácticas que pueden abrir la puerta a la acción del maligno. Y cuando digo pueden abrir, no significa que siempre las abra o que siempre tenga esta acción. Recordemos, hermanos, esto grábenselo siempre bien: vivimos bajo la providencia de Dios. Dios es infinitamente poderoso, de tal manera que ninguna persona, ni humana, ni ninguna entidad espiritual puede pretender retar a Dios, ponerse de frente a Él y salir victorioso. Esa posibilidad no existe. ¿Queda claro? ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces, por la inadecuada formación, por la inadecuada comprensión también de la propia fe en este sentido, o de una inadecuada catequesis, hay personas que piensan que todo el tiempo, en todos lados, ven al demonio: en los zapatos, en el color de tu ropa, en la marca de la chamarra, en la forma del auditorio. A ver, espérate, esto ya es patológico. No estoy diciendo que la acción del demonio no se dé, pero vivimos bajo la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo todo esto ya lo ha vencido con su cruz y con su resurrección. Amén. Entonces no tenemos por qué vivir con miedo. Si hablamos de estos temas es porque es necesario conocer y estar prevenidos, pero el demonio no tiene ningún protagonismo en esto. Es un enemigo vencido. ¿Queda claro? Entonces no tenemos por qué vivir con ese miedo. Ya va a oscurecer y empieza el terror y, a ver, no, espérense, eso ya es enfermizo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos una puerta cerrada, ¿por qué la tenemos cerrada? Para que no entre el aire, para que no se metan los moscos, para que no entre alguien a quien no se le abre la puerta, para protegernos. Puede ser también que esa puerta está cerrada por que está clausurado, se clausura y no se vuelve a abrir ahí. En general, una puerta está cerrada para resguardar, ¿cierto? Pero cuando abrimos la puerta, puede entrar el aire, puede entrar la luz, hay mayor ventilación, también puede entrar cualquier persona, puede pasar cualquier animalito. Este simbolismo significa que cuando yo abro una puerta, aun cuando no sepa lo que estoy abriendo, estoy dando lugar a un espacio a través de lo cual puede pasar algo, puede pasar alguien. ¿Queda claro? ¿Verdad? Entonces, en el ámbito de la fe, la palabra de Dios nos recuerda que hay puertas que no debemos abrir nunca. Y recordemos lo que nos dice la misma palabra de Dios: tu palabra me da
vida, en ella esperaré, ¿verdad? Lámpara es tu palabra en mi camino y luz en mi sendero. De modo entonces que la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es verdadera. Dios no se equivoca. ¿Por qué? La palabra de Dios, que está contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica y en el magisterio, es digna de credibilidad. Entonces vean ustedes lo que nos enseña en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, en los versos a partir del 9 hasta el 12. La mayoría de los que me acompañan en la parroquia ya se lo saben, ¿se acuerdan? Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no se encuentre entre ustedes a quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni consulte a los muertos, porque es abominable para Dios quien hace estas cosas. Es decir, Dios rechaza, Dios vomita, Dios repele al que hace esto, no porque Dios tenga en su naturaleza desamor. Dios es amor, Dios es perdón, pero respeta lo que la persona hace y entonces se aleja, ¿verdad? Se aleja relativamente, porque si Dios se alejara definitivamente de nosotros, volveríamos a la nada. Él sostiene nuestra existencia. Entonces, la palabra de Dios nos dice: no abras estas puertas. ¿A qué se referirá, cuando habla de no hacer pasar al hijo, a la hija por el fuego? En la época en que se escribe este libro, el Deuteronomio, había muchas costumbres paganas donde las personas sacrificaban a sus hijos en el fuego, los hijos recién nacidos, los quemaban ofreciéndoselos a los ídolos vivos. Pero hay una reminiscencia de esa práctica en el esoterismo, en el chamanismo, en el espiritismo, que son los círculos de fuego. No, padre, pero es para protección. Pregunto yo, ¿hay mayor protección que Dios mismo que habita en el alma de la persona justa? No. Aquí en esta zona, en todos los lugares hay muchas personas que practican estas cosas. Bueno, el libro de Levítico, capítulo 19, verso 31 nos recuerda: no recurran a espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor su Dios. Ahora, aunque esta plática es solamente un recorrido breve, porque cada aspecto que voy a mencionar aquí lo damos como un tema aparte, muchos ya han tomado estos temas. ¿Quién está detrás de estas prácticas? Porque, como les he mencionado, muchas personas recurren a este tipo de prácticas por ignorancia, por curiosidad, pero sobre todo por desesperación. Tengo un enfermo grave, tengo un enfermo que yo creo que puede tener algo malo y en realidad tiene un trastorno psiquiátrico, y no lo sé porque no tengo la capacidad de reconocerlo, puesto que no tengo cultura médica, que es lo común en nuestro pueblo. O tengo una pérdida, mi matrimonio, mi noviazgo, mi trabajo, mi negocio, y nunca falta, como les digo por allí, siempre que alguien se acerca, ¿no?, a recomendarles: oye, es que conozco una señora, o una señora te puede ayudar, o una señora te puede orientar. Y yo nunca he podido conocer a esa señora, porque el día que la conozca le voy a dar coscorronas. No es cierto. No, siempre salen con ese tipo de cosas, pero hay una trampa que les dicen: no es nada malo, todo es trabajo blanco. Cuidado, no existe ni blanco ni negro en eso, es lo mismo, todo. Por ahí por la ciudad he visto muchos letreros que dicen: yo curo lo que otros no pueden, amarres blancos. Y las personas piensan: bueno, entonces no es malo, porque si fuera un amarre negro, eso sí sería cosa mala. No, todo es lo mismo, tiene que ver con esto. ¿Y por qué recurren las personas a este tipo de prácticas? Ya les comenté: por la desesperación, por la ignorancia o por curiosidad, pero sobre todo porque consiguen efectos que buscan. Y si hay estos efectos, no viene de Dios, porque la deducción lógica de nuestro pueblo es: pero si me ha curado de algo incurable que no me podía quitar ni tratar la medicina alopática, entonces ¿dónde está lo malo? Y aquí viene la primera premisa que hay que tener clara: ¿el fin justifica los medios? ¿Sí entienden lo que quiero decir? Yo tengo un fin, tengo una meta, tengo que conseguirla a como dé lugar.
¿Eso sería correcto? Tengo que llegar a esa meta y conseguir ese fin por los medios lícitos, éticos, con un valor moral. Si yo consigo ese fin, esa meta, a como de lugar, significaría, puedes pasar por encima de quien sea, puedes deshacerte de quien te haga un obstáculo y puedes utilizar los medios que sea, pero tú tienes que llegar allí. ¿Eso sería válido? Entonces tómelo en cuenta. El fin no justifica los medios. Pues usted puede decir lo que quiera, padre, pero esta es mi necesidad, yo la voy a solucionar como pueda, de esta manera, y después a ver qué pasa. Y en este a ver qué pasa puede haber muchas desgracias, porque se abre la puerta a la acción del demonio. Entonces, ¿quién actúa? Puesto que hay beneficios, entre comillas, que suponen una acción extraordinaria de algo o de alguien. Y miren lo que nos dice la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis: son espíritus de demonios que hacen prodigios. ¿Qué es un prodigio? Algo extraordinario. Pero como la persona no sabe, y además esto genera dependencia emocional, como lo vamos a ver, muchos se quedan anclados allí. En la carta a los Gálatas de San Pablo, en capítulo 5, dice que en Éfeso muchos de los que practicaban el ocultismo, cuando aceptaron a Jesús como Salvador, renunciaron a sus prácticas ocultistas. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 19, también señala: muchos que se convirtieron, una vez que aceptan a Jesús como Señor y como Salvador, trajeron todos sus libros de magia y quemaron todo delante de los apóstoles y de la comunidad. Es decir, no es suficiente, porque esto es lo que ocurre con muchas personas. Buscan ayuda, se les ayuda, incluso llegan a recibir los sacramentos, se les confiesa, comienzan a ir a la iglesia, etcétera, pero después se olvidan de todo. Y entonces es peor, porque están buscando a Dios por un acto de conveniencia, no por conversión auténtica. Y aquí de lo que se trata es de una conversión. ¿Sí se acuerdan qué es conversión? Viene del griego metanoia, que significa cambio, paso de un estado de vida, de pecado, al cual renuncio y dejo atrás y empiezo a vivir la vida de gracia, de comunión, de amistad con Dios. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Hay muchas tentaciones para caer y para regresar a la vida de pecado, pero algo que deben de saber, vamos a ver más tarde, hay gracia de Dios para sostenernos, para crecer, para madurar en la fe. Muy bien, entonces miren lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas del mundo, las huestes espirituales de maldad que vagan por el aire. O sea, esto es real. Yo les pregunto, hermanos, a ver, haciendo una deducción sensata, prudente, lógica, pero sin ser ingenuos, toda la situación que vivimos hoy en el país, pero no solo en el país, en el mundo entero, pero particularmente en México, de desgracia en cuanto a asesinatos, robos, secuestros, y que se están dando con una crueldad inaudita. Yo no sé, pues verdad, ustedes qué piensen, pero del tiempo de vida que yo tengo y que me acuerdo, yo no había visto ese nivel de crueldad, de no sé cómo nombrar, con el que hoy está ocurriendo lo que ocurre. Vean ustedes lo que ha pasado en Chihuahua, entre Sonora y Chihuahua, con esta familia Levarón, pero también entre conocidos nuestros. Ayer, antier, me hablaron de Nueva York, una familia que conozco porque voy a misionar allá, son del sur, secuestraron al sobrino, y no son personas pudientes, pero hoy ya es al que se pueda. Entonces podemos argumentar, sí, situaciones de tipo político, de tipo económico, de tipo educacional, de tipo cultural, sí, todo eso, pero no podemos omitir que también la acción del mal ha entrado en muchas vidas, en muchos hogares, en muchas instituciones, y le hemos abierto la puerta. Y le voy a poner un nombre, y lo digo con conocimiento de causa.
Muchas personas que se dicen cristianos le han abierto la puerta a la acción del demonio, llevando a sus casas, a sus hogares, a sus trabajos, efigies, imágenes de la satánica muerte, y todo tipo de profesionistas buscando una pseudo protección que no vendrá, que se da momentáneamente, pero que después te la va a cobrar física, psicológica y espiritualmente. Este país que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen María de Guadalupe, está incurriendo en lo que dice el profeta Ezequiel: me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, por cisternas agrietadas que el agua no retiene. ¿Cómo puede alguien, claro, solo por ignorancia o por maldad, creer que un espectro satánico como es este? No se llama Santa Muerte, desde hoy apréndanselo, se llama satánica muerte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo puede creer que está a la par de la bendita Virgen María, la más pura de todas las criaturas que Dios ha dado a la humanidad? Porque es madre de Jesucristo, por eso la adornó con esos privilegios. ¿Cómo puede compararse un espectro satánico con la bendita Madre de Dios? Eso es un error. Pero usted dirá lo que quiera, padre, pero yo trabajo en tal cosa y esta sí me protege. Espérate a lo que viene después. ¿Sí? Eso, por favor, debemos de tenerlo claro. Entonces, vamos a ver algunos elementos con un mayor detenimiento que nos va a dar claridad sobre el tema. Vamos a hablar del ocultismo en primer lugar. La palabra viene del latín occultus, que hace alusión a todo aquello que está escondido, secreto, misterioso, pero que tiene diversas características. Primero, se hace escondidas, se transmite escondidas, se practica escondidas en la oscuridad. Y la palabra de Dios nos dice: no se enciende una vela para ponerla debajo de la cama, ¿cierto? ¿Para qué se enciende una vela? Para que ilumine. Ustedes son hijos de la luz, no tienen por qué hacer nada en oculto, y no hay nada oculto que no llegue a saberse. Segundo, el ocultismo tiene que ver con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos más allá de los 5 sentidos. Es decir, aquello que no captamos solo por los 5 sentidos, que en realidad son 7, actualmente hay quien dice que son 10, pero bueno, es otro tema, y que solo se puede percibir para quien tiene un entrenamiento para ello. Y hoy, aquí en Puebla yo lo he visto, hay cursos pseudocientíficos para despertar poderes ocultos en la persona, concretamente activar la glándula pineal. Eso no es ciencia, cuidado con eso. El doctor Ramón Herrera, que está aquí, que también tiene muchos estudios, me ha hecho favor de presentarme. Para los que no me conocen, hermanos, créanme, mi formación científica no es endeble, por gracia de Dios, no es para presumirlo, ¿verdad? Pero yo les puedo decir como científico, porque tengo ese grado, que eso no existe. Eso es pseudociencia, sugestión y ocultismo, y termina destruyendo a la persona, como ya les he dicho, física, psicológica y espiritualmente. Ok, el ocultismo tiene que ver con lo preternatural, con la presencia de fuerzas espirituales. Ahora, ¿cuáles son las prácticas que conllevan un riesgo muy grande de abrir, que cuando se ejercen o se ejercitan, pueden abrir la acción directa al demonio? Tenemos las más comunes: brujería, hechicería, espiritismo, espiritualismo, curanderismo, chamanismo, adivinación, todo tipo de mancias. Se llaman mancias aquellas técnicas o formas para adivinar. Hay cientos: hidromancia con con agua, cristalomancia con bola de cristal, cartomancia con cartas, cigarromancia, cafetomancia. Hay muchas formas. Todo aquello que pregunte algo que está oculto es forma de adivinación. Estoy refiriéndome en este tema, por supuesto. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, porque hay quien piensa: padre, pero ¿qué tiene de malo que me lean las cartas?
actúa un espíritu de adivinación. Como yo les he dicho muchas veces, te puedes encontrar con personas que simplemente aplican psicología básica para deducir lo que te ocurre, pero una vez que se hace la práctica, se abre la puerta a la acción de un espíritu inmundo de adivinación. Y no me van a dejar mentir, cuando van a que le lean las cartas, la barajea a la persona, la pone en la mesa y te dice: divídela en 3 partes, por mí, por mi casa y por lo que venga, ¿sí o no? ¿Ven cómo van? Y entonces ahí están haciendo el rito. Con eso empieza el rito. Eso es lo que abre la puerta a la acción de un espíritu de adivinación. Por aquí está Rogelio. Rogelio, ¿por dónde estás? Ponte de pie. Por ahí está Rogelio, ese joven. Algunos ya lo conocen. Él es un profesionista que prácticamente, siéntate Rogelio, gracias, prácticamente dejó su profesión para dedicarse a esto. Y él, por esa acción, quedó poseso. Lo digo porque él dio ya su testimonio, ya está prácticamente liberado. No tenemos, hoy vamos a escuchar otro testimonio, pero él ya ha dado su testimonio varias veces, ¿no? Y como a él le ocurría, le ocurre a otras personas. Yo no sé lo que sabía, pero no sabía lo que decía, pero comenzaba a decir cosas que resultaban ciertas. Es un espíritu de adivinación. Y luego otros, porque no es solamente uno, vienen siempre acompañados. Entonces, bueno, magia, esoterismo oriental, satanismo, vampirismo, grupos dark que hacen prácticas ocultistas, no todos, pero a veces lo hacen, el culto a la satánica muerte, otro tipo de espiritismo del que ya he dado una conferencia en especial, pero que adquiere diversos nombres como el vudú, candomblé, macumba, santería, palo mayombe, ¿verdad? Eso es de lo más común, pero hay cosas más complejas, supuestamente más elaboradas para personas con un estatus socioeconómico y académico más alto. La New Age o Nueva Era, alineación de chakras, vean ustedes allí, hoy ocurre, si hay psicólogos aquí no me dejarán mentir, algunos psicólogos que no tienen una formación profesional verdaderamente sólida incurren en pseudoterapias que incluye alineación de chakras. Eso no es científico, es esoterismo oriental. Supuestamente hay 5 centros energéticos en el cuerpo que se alteran y que hay que alinearlos para que estén en comunión y alineación perfecta con la energía del universo. Esto es esoterismo, esto es ocultismo también, que viene de Oriente y que no tiene nada que ver con la fe cristiana, pero que además es un fraude. ¿Alguien ha escuchado hablar del Ho'oponopono? Bueno, es una técnica oriental que tiene su origen en Hawái. ¿Y qué consiste? Es muy llamativo porque consiste en una cierta terapia para aprender a perdonar, repitiendo determinadas frases como lo siento, te perdono, etcétera. Y si uno no conoce bien esto, se va con la finta, porque al final tiene bases de tipo pseudocientífico y también esotérico. Entonces, mucho cuidado, identifiquen los nombres, porque hay quien no lo conoce y dice: bueno, esta técnica, este método me lo están proponiendo incluso como terapia psicológica. ¿Será bueno? Si está dentro del marco de las prácticas de la nueva era, es contrario a la fe cristiana, ¿sí? Muchas terapias alternativas, reiki, yoga, cuarzos, bioenergética esotérica, creencia en la reencarnación, Theta Healing. En la Ciudad de México y también en algunas áreas de aquí de Puebla hay pseudoterapeutas que aplican esto. Tiene que ver con invocación de ángeles, solo que no son los ángeles revelados por la Sagrada Escritura. Hay un tipo de práctica que se llama angelología, pero no es cristiana. Cómo contactar a tu ángel de la guarda, adivinando con el ángel, con los ángeles, tarot con los ángeles, curación con los ángeles, y hay muchísima literatura y libros al respecto, pero no es la angelología cristiana. Son ángeles, pero no de los de Dios, sino de los caídos. Cuidado con eso. Pero ¿cómo va a ser un ángel caído, padre, si es energía pura y tiene un aura color de rosa o color violeta, y el color violeta es el que sirve para curar? Y necesitamos una plática específica sobre eso. Esas pláticas yo las he dado en la parroquia, ¿sí? Y las personas que tienen este tipo de formación y creencias, ¿saben cómo te saludan?
Cuidado con el error. Dios te bendice, es Dios te bendiga. Cuidado, luego les explico la diferencia. Y la otra, te envío abrazos de luz. La única luz que conozco, ¿dónde está? ¿Eres tú? Aquí está Luz, pero ella, no les puedo enviar los abrazos de ella. No, ¿entienden? Es como te envuelvo con mi energía positiva, porque tu energía negativa está alterando tu cuerpo, ¿no? En este método que se llama Ho'oponopono, tiene que ver con eso. Está alterada la energía del cuerpo y a través de la repetición de determinadas frases vas a llegar a la armonización, y es puro cuento chino. Pero no pasaría de ser un cuento si no tuviera los efectos secundarios de abrir la puerta a algo que puede dañar, ¿sí? Bueno, Theta Healing Feng Shui. Para que este auditorio tenga éxito, vamos a poner la pared de un color, aquella pared de otro, vamos a poner cuarzos aquí abajo, la cámara dirigida en tal dirección, porque así se capta mejor la energía. Eso es superstición. Ya les he comentado, ¿no? Que en el Feng Shui dice, la tapa del excusado nunca la dejes abierta, porque por ahí se va el dinero. El lavabo tienes que pintarle de rojo donde comienza el tubo del desagüe, porque si no también por ahí se va el dinero. O sea, a ver, Odín Dupeirón tiene una frase muy, muy fuerte. Dice, es exceso de pensamiento mágico, ya saben qué. Y yo me pregunto, hermanos, en pleno siglo XXI, donde nos jactamos de ser la sociedad mejor comunicada tecnológicamente, parece que estamos regresando a la época de las cavernas. A la gente le gusta creer cuentos chinos, pseudohistorias verdaderas y supersticiones. Y estoy hablando de todos los estratos sociales, no solamente de personas que no tienen instrucción básica, incluso profesionistas con maestrías y con doctorados, porque no tienen formación en esta área. Entonces, cuidado con eso. El Theta Healing es una modalidad extraordinaria de sanación energética. Siempre que escuchen la palabra energía o energética en este tipo de terapias, desconfíen, busquen, pregunten, ¿verdad? Bueno, pero hay otras ramas del ocultismo: la acupresión, acupuntura, proyección astral, hipnosis no clínica. La hipnosis clínica la practica quien tiene una certificación en el ámbito de la psicología o de la psiquiatría, pero eso es otra cosa. Esta pseudohipnosis no clínica en realidad es poner a la persona en un estado de trance, que no es hipnosis. Solamente como para que lo sepan, tendremos oportunidad de ahondar sobre eso. Prácticas para llegar a levitar, control mental, telequinesis para mover los objetos con la mente, reiki, curación con la energía de las manos. Hay hasta monjas dedicadas a esto. Obviamente monjas burras, perdón, pero es la verdad. De verdad. Sí, por ahí me salió una con que yo estudié en el colegio de Reiki de México, ¿sí? ¿Sabe usted de lo que se trata? Es la energía de Dios. ¿Cuál Dios? Pues el Dios en el que usted cree y el que yo creo, no, hermana. Porque el que yo creo prohíbe esto. Entonces el que usted cree debe ser diferente. Mucho cuidado con eso, ¿sí? En la adivinación como rama del ocultismo también encontramos en prácticas como la numerología, los augurios o presagios, leer la palma de las manos, el tarot, hojas de té, telepatía, sortilegios, falsas religiones y sectas. Bueno, tenemos la astrología, escritura automática, la persona, esto se practica en el espiritismo, les llaman pluma de oro. La persona entra en trance y comienza a escribir supuestamente lo que un espíritu le está diciendo, o el espíritu de una persona muerta es la que está escribiendo, respondiéndote a la pregunta que tú haces. Clarividencia, iridología, ¿sí? Curar a través y hacer diagnóstico a través de las alteraciones que hay en el iris del ojo. Grafología, horóscopos, cábala, la cuestión de la cábala y la numerología, las dos, ha premiado mucho en las instituciones de gobierno, en las dependencias gubernamentales. Prácticamente les piden que deben estudiar eso.
es esoterismo oriental de tipo judío, que no es de la fe judía propiamente en sentido estricto, está totalmente distorsionado. Adivinación del pensamiento, etcétera. Amuletos, ¿han visto alguna cruz egipcia? Algunos dicen, pues si es una cruz es lo mismo, no, ¿verdad? Piedras preciosas que debes usar según el mes de tu nacimiento, cristales o cuarzos para armonizar la energía, utilización de drogas alucinógenas aquí en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México, pero sobre todo en el estado de Morelos, en Tepozotlán, no, ¿cómo se llama? Tepoztlán. Hay muchos centros, incluso hoteles, que ofrecen el paquete para que vayas a descansar y te ofrecen baño ritual de temazcal. Ojo, no es el temazcal que utilizaban nuestras abuelas, o sea, es el mismo baño, pues el mismo sitio, la bolita así de ladrillo con barro y demás, no, pero todo lo que se hace dentro de invocaciones limpias, armonización, etcétera, tiene que ver con esoterismo. Cursos para sanar a la persona a través del uso de ayahuasca. ¿Sí saben qué es eso? La ayahuasca es una droga alucinógena que procede de la Amazonia. Yo conozco mucho de eso, estoy cada año en Brasil, acabo de regresar, ya mero no regreso. Me quedé ahí en el aeropuerto de Chile 2 días sin poder salir, pero bueno. Entonces, a través de estas prácticas pretenden llegar al autoconocimiento profundo de la persona para sanar, pero no muchos se quedan, no pocos se quedan en el viaje, y muchos trastornos psiquiátricos aparecen después del uso de estos alucinógenos. Pueden ser hongos, puede ser ayahuasca, puede ser peyote, ¿sí? Bueno, también el heavy metal, símbolos maléficos o símbolos para traer la buena suerte, como herraduras, el palo santo, etcétera, etcétera. Desde una herradura, una cola de conejo, una imagen de San Martín Caballero con alfalfa para su caballo, ajos con listones rojos. Yo les digo, de verdad, hermanos, se los pregunto siempre. Si yo le pido la bendición a Dios para mi hogar, para mi trabajo, y además pido a un ministro de culto que vaya y bendiga mi trabajo y lo consagre a Dios, esa bendición será menos poderosa y tendrá más poder un manojo de ajos con listones rojos. Entonces, ¿por qué ponen eso? No, padre, es por si las dudas. Entonces no hay fe, eso es superstición. Ok, el uso de la tabla Ouija, talismanes, signos del zodiaco. Siempre les hago esta pregunta, ¿no? Muchas personas no conocen la fecha de su bautismo, pero sí conocen el signo del horóscopo que les pertenece según esto. Y si no, aquí, si alguno lo paro y le digo, a ver, ¿cuándo nació usted? No, pues tal año. ¿Cuándo lo bautizaron a usted? No sé, porque estaba yo chiquito. Es el día que nacimos a la gracia como hijos de Dios. Deberíamos de saber todos nuestra fecha de bautismo, y muchos no la saben, pero sí se saben su horóscopo. ¿No es una contradicción decirse cristiano? Bueno, entonces cuando una persona ha decidido seguir a Cristo, aceptarlo como su Señor y su Salvador, lo primero que tiene que hacer es creer en Él y creerle a Él. No es lo mismo creer en Cristo y creerle a Cristo, aceptar su palabra, la salvación que nos trae, y rechazar todo esto que es contrario a la comunión con Él. Pero tristemente hoy encontramos en periódicos, revistas, televisión, cine, internet, todo tipo de invitación a practicar esto. Vean todos los programas de televisión, los noticieros por la mañana tienen una sección del horóscopo, ¿no? Entonces, pues vean, por eso dice la Sagrada Escritura que nuestra lucha no es contra la carne. Vean por dónde está todo esto. Muy bien, entonces siempre hay un esfuerzo del mal para desviarnos del camino de Dios. Pero también viene aquí una pregunta muy importante que muchas personas se hacen: ¿es posible hablar con los muertos? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Y cuando señalo qué nos dice la Sagrada Escritura es, a ver, yo soy un cristiano católico, creo lo que dice la palabra de Dios. No es que fulanito, sutanita, la opinión de tal, bla, 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 dicen. Ah, qué bueno, respetable su opinión, pero yo le creo a la palabra de mi Salvador, porque es lo que me da vida eterna. Todo lo demás se queda en otro lado. ¿Entienden lo que quiero decir?
porque además no hay ninguna comprobación científica de lo que dicen. Entonces, el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo nos recuerda la parábola de el rico Epulón y el pobre Lázaro. Pero a lo que voy es que cuando Epulón le dice, Padre Abraham, se refiere a Dios en este simbolismo, permite que Lázaro vaya a mi casa y les diga a mis hermanos que se porten bien, que se conviertan, porque hay un lugar de tormento donde pueden llegar. Y les dice, primero, entre ustedes y nosotros hay un abismo que nadie puede pasar. Y segundo, si no le hacen caso a un vivo, menos harán caso ni aunque resucite un muerto. Pero ni aunque resucite un muerto, ¿a quién creen que se refiere? A Jesús, que resucitó, está comprobado que resucitó, y aún así hay gente que no hace caso de esto. Y hay quienes hacen caso, pero le prenden una vela a Dios y una vela al diablo. Sí creo en Jesús, pero esto también por si acaso. Entonces eso es un absurdo, ¿cierto? Ok. Y hay no pocos cristianos fascinados con la idea de la reencarnación. La reencarnación, que es una doctrina oriental del budismo, también del hinduismo, prácticamente de todas las religiones orientales, señala que la persona tendría la oportunidad de resarcir el daño que ha hecho y mejorar perfeccionándose a través de una serie de sucesión de reencarnaciones que puede durar hasta miles de años. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, el capítulo 27? Está establecido o determinado que el hombre muera una sola vez e inmediatamente venga el juicio. Apréndase esa cita, por favor. Está establecido, cuando dice la palabra de Dios, hombre, se refiere al género humano, no a los varones solamente, no. Está determinado que el hombre muera una sola vez e inmediatamente venga el juicio. No hay otro chance. Siempre les hago esta broma, pero es que una amiga me dijo, es que una psiquiatra me contó, es que me hicieron regresiones y yo en otra vida fui María Antonieta de Francia. Pues qué mal se portó usted, mire, reencarnó una chimotrufia. No, no es cierto. No, eso no existe. No existe. Ok, entonces la Biblia nos detalla prácticas ocultistas prohibidas por la palabra de Dios, hacer sacrificios y rituales a los ídolos. A ver, hermanos, para los que no lo sabían, quienes piensan que en el solsticio de invierno o de verano ir a una pirámide a cargarse de energía es abrir tus centros de energías para que se armonicen y tengas salud y prosperidad, lo que están haciendo en esos lugares, que tienen un valor cultural, tiene que ver con nuestros antepasados, sí, pero hay cosas positivas y cosas negativas de nuestra cultura. No olvidemos que en muchos lugares de estos se realizaban sacrificios humanos. Entonces, de lo que me estoy llenando y contaminando es de los muertos que fueron sacrificados allí. Cuidado con esto. ¿Sí? No, padre, pues es que yo por eso voy de blanco, para que no se me pegue ninguna entidad negra. Eso es pura creencia personal, pero no es eficaz. Lo único que evita que se te pegue algo o te dañe algo es el estado de gracia, sin pecado mortal. Eso es lo que cierra la puerta a la acción del demonio: la confesión sacramental, el arrepentimiento sincero, la práctica de fe y a través de la oración y los sacramentos. Ok, entonces la adivinación en cualquiera de sus formas, las supersticiones, los juegos de azar o de suerte, las cadenas de oración, no la cadena de oración en la que les digo ahorita, por ejemplo, está secuestrado este muchacho, vamos a orar una semana a las 24 horas, ¿quién se anota 1 hora a lo largo del día? Y durante la semana hacemos esta cadena de oración. No, me refiero a las cadenas de oración que luego dejan en los templos a San Judas Tadeo, a no sé quién, y que si no la copias 100 veces y la repartes, entonces te vas a morir, te va a ir mal. Dios no actúa el mal, no hay necesidad de hacer eso. Es más bien el miedo y la superstición que tengo para creer que puedo forzar a Dios a que me dé algo que le pido. Dios no actúa así. Dios es Padre amoroso, que sabe lo que necesitamos, pero que nos da lo que verdaderamente necesitamos y nos conduce a la salvación.
¿Queda claro eso? Ok. Hechicería, brujería, bueno, pues ya va todo eso, encantamientos, los amarres famosísimos, ¿no? La muchacha, la señora que está enamorada de fulano, sutano, y va con la amiga que le haga un amarre o lo congele. ¿Sí saben qué es eso? Ay, ahora resulta, ¿no? Un amarre, róbale una prenda íntima, róbale alguna parte de cabello, etcétera, y yo hago un amarre y voy y lo entierro en el panteón y ese va a ser tuyo y tienes que decir todos los días a las 12 de la noche, repite, tú eres mío, tienes que caer, yo te voy a seducir y te vas a volver loca por mí o loco por mí. A veces tiene efecto, a veces, no siempre, pero esto no viene de Dios. Será amor verdadero aquel que consigue, dice la persona, este regalo Dios me lo mandó, ¿en serio? O tú hiciste algo, porque no es amor verdadero. Te pregunto, ¿por qué será que no me quiere realmente? ¿Por qué no nos Si habiendo amor verdadero sabe Dios los problemas que hay de pareja. Ahora imagínense con estas porquerías, donde Dios no está presente. Está presente el otro, que es padre de la mentira y de la división, ¿cierto? Bueno, espiritismo, ya hablamos sobre eso. ¿Qué es lo que ofrece todo esto? Poder. La persona se siente poderosa, capaz de enfrentar cualquier situación, de conseguir cualquier objetivo al precio que sea, ¿no? Y esto se da en todos los rubros, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, etcétera. Es una ansia de poder. Bueno, ofrece conocimiento de lo desconocido. Entonces yo, como conozco de esto y sé manejarlo, puedo manipular a las masas en mi favor, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas es un conocimiento al margen de la voluntad de Dios que no edifica a la persona y sí la lleva por el camino del mal. Ofrece curar enfermedades. Esto es por lo que más atrae. Claro, una persona que tiene un cáncer, ¿acaso no se querrá curar? Sí, el problema es que al optar por una acción o una práctica de este tipo puede conseguir, podría, porque no siempre ocurre, la curación de su cuerpo, pero perder el alma. Y entonces, ¿perdió o ganó? Entonces piénsenlo, no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil tener un familiar con un cáncer avanzado o uno mismo, pero la persona no tiene una vida de fe, una madurez espiritual profunda para aceptar la realidad de lo que está ocurriendo y prepararse si es que va a morir. No es sencillo, es todo un proceso, pero ahí es donde vemos quién es quién, y uno mismo ve quién es quién. Yo pienso, nosotros como consagrados llegamos a un punto de invalidez, llegamos a un punto de incapacidad física o de, bueno, total dependencia de otro. Todos mis años de consagrado fueron un ejercicio en la fe para llegar a mantenerme firme en la fe en ese aspecto, en ese momento. Conozco una monjita en un hospital de allá del centro de la ciudad, que son enfermeras, estas monjitas tienen un hospital, y esta monjita era muy activa y tuvo un cáncer de seno y después le dio un infarto cerebral, después le dio otro y hoy está paralizada del cuello hacia abajo en la cama, ni siquiera mueve un dedo. Ya tiene mucho tiempo y yo cada determinado tiempo la voy a confesar y a escuchar y a orientar, y me dice: padre, estoy crucificada en el trono de mi esposo, ahora sí lo acompaño de verdad, porque antes yo decía te amo Jesús, no, pues eso cualquiera lo dice, pero hoy que estoy sin poder moverme, a veces con sed, a veces no vienen a cambiarme el pañal, otras veces tengo hambre, no puedo mover más que la cabeza. Ahora sí estoy contigo, mi amado, experimentando lo que tú experimentaste en la cruz. Ahí hay fe. Porque es muy bonito decir yo amo a Dios cuando tengo la cartera llena, cuando mi salud es buena, cuando mi familia está bien. Pero cuando no ocurre así, hay gente que maldice a Dios porque no tiene verdadera fe. ¿Cierto? Bueno, entonces vean ustedes todas estas imágenes relacionadas con cartas, pentagramas, cuarzos y cosas así, son superstición. Les comento, a veces después de misa de 8 de la mañana vamos a desayunar por ahí cerca de la parroquia cuando se puede. Y bueno, un día a una familia X la conocimos porque tenía un lugar que es donde sirven desayuno económico, en fin. Y luego se cambiaron, pero cuando se cambiaron fui
a desayunar allí y a la entrada tenían un Buda con manzanas, canela y azúcar para la prosperidad. ¿Será eficaz eso? Eso es más fuerte, es más grande que el amor providente de Dios que da a sus hijos lo que necesitan siempre que los hijos viven la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 126. Dios da el pan a sus amigos mientras duermen. ¿Qué querrá decir eso? Dios da el pan a sus amigos mientras duermen. Quien hace la voluntad de Dios no tiene nada que temer. Pero si tantito hago la voluntad de Dios y tantito no, y estoy jugando y en realidad es conveniencia, Dios no se presta a eso. Aquí hay hermanas, hay religiosas, en fin, pregúntenle lo que es vivir la pobreza y nunca quedarse sin comer, ¿sí o no, hermanas? La providencia de Dios siempre se hace presente. Ahora mismo esta obra de evangelizar, que tiene ese objetivo, y recaudar fondos para evangelizar a otros y llegar a otros, a muchísima gente que no puede a lo mejor venir, se da gracias a la providencia de personas que apoyan. La obra de Dios es así. Quien vive la voluntad de Dios no se muere de hambre, y a veces hasta sobra. Pero no, es que yo sí creo en Dios y me va bien, pero tengo aquí mi cuarzo y la señora viene a armonizar mi casa y luego me dan otro amuleto y luego voy a cargarme de energía. No sé que vaya yo a perder la fortuna. Bueno, ahorita como está el país, ni con energía, ni con cuarzo, ni con nada. La economía está parada, pero es culpa nuestra, en el sentido de no ser, bueno, de muchas cosas. No me meto en discursos políticos porque ese no es mi objetivo. Pero tengan sentido común. A veces me piden: oiga, padre, necesito por favor que vaya a bendecir mi negocio porque no prospera y me fueron a tirar tierra de panteón y huevos podridos y no sé qué y no sé cuándo. ¿De veras tiene que ver con eso? No siempre. Si tú eres una persona de fe, si tú comulgas frecuentemente, si lees la palabra de Dios, si oras, no te pueden hacer nada. Pero luego paso por el negocio y son 12:30 y está cerrado. ¿Cómo va a prosperar? Un negocio hay que atenderlo, ¿no? Un consultorio, ¿no? Lo que sea, tiene que atenderse. No, pues es que hoy no pude. Miren, yo a veces lo digo a manera de broma, pero luego vienen conmigo. Perdónenme, no es discriminación, pero lo tengo que decir. Viene conmigo el plomero, el electricista. Oiga, padre, es que me va mal. El carpintero. ¿Y por qué te va mal? No tengo mucho trabajo. ¿Cómo vas a tener mucho trabajo si tienes que entregarlo hoy y lo entregas dentro de 20 días? Te dicen al plomero: venga a arreglarme eso, y ahí voy y llega 5 días después. ¿Quién te va a contratar así? No, pues es que uno tiene su quehacer, entonces no me estés molestando. Hay que ser ordenado, hay que ser honesto, ¿no? ¿Cuánto me cobra, señora, por mover este arreglo de flores de aquí para acá? A ver, déjeme usted ver, voy a hacer cuentas. Bueno, sí, ya, 1,500. Y te la sueltan así, 1,500 por mover el florero de aquí a acá. Yo digo: oye, pues ¿cómo lo va a hacer? ¿Con telequinesis o qué? ¿Para divertirme será? Eso es deshonestidad. ¿Cómo te va a ir bien en tu negocio si actúas el mal? ¿Cómo te va a ir bien en tu trabajo si robas? Dios no se presta a eso. Padre, pero los que hacen mal les va muy bien económicamente, y los que nos portamos bien siempre padecemos necesidad. ¿De verdad es así? Dice la Sagrada Escritura: el justo florecerá como la palma primaveral y se fortalecerá como el cedro del Líbano. Y en cambio el malvado es como la hierba que florece por la mañana pero se marchita por la tarde. O sea, ese éxito aparente es momentáneo. Entonces hay que ver qué es lo que queremos y cómo somos, ¿verdad? No te estoy vendiendo pollo de las mejores granjas de Tehuacán, orgánico, y ya lo ves, son puras secretarias de esas así, como tienen las patas feas con uñas, y son pollos piojosos. ¿Cómo van a ser de la mejor granja de Tehuacán? No, yo te lo juro que es pollo fino. Entonces, si mientes, si robas, si timas a las personas, obvio, Dios no va a bendecir tu negocio. Dios no se presta a eso. Pero no se rían. Cuidado con los ángeles que invocan en el esoterismo. Vean esas imágenes. Bueno, terapia con ángeles, rituales con ángeles, limpias con ángeles, tarot con ángeles, y usan el péndulo.
Es una forma antiquísima de adivinación. Parece algo banal, pero es peligroso, muy peligroso. Padre, pero si es uno el que la mueve, sí, pero a veces no. Sobre todo cuando buscan objetos, personas o quieren conocer cosas del pasado o del futuro y utilizan el péndulo como método de adivinación. Puede actuar ahí un espíritu de adivinación, ¿verdad? ¿Quién está detrás del ocultismo? Vamos a deducirlo. A ver, por favor, ustedes me van a decir, sobre todo los que no han tomado esta plática. En el orden sobrenatural, solo Dios actúa. Es decir, los actos de Dios trino y uno son sobrenaturales. Él puede traer de la nada a la existencia lo que no existe. Eso es un acto sobrenatural. En el ámbito preternatural actúan los ángeles, tanto buenos como malos, pero ya está creado lo que existe y lo pueden modificar a su antojo, como hacer aparecer esta tapa del otro lado del mundo en una fracción de segundo. Lo puede hacer, los ángeles pueden hacer eso. Por eso pueden curar, ¿sí? Por eso pueden transportar a una persona de un lado a otro del mundo en fracción de segundos. Es acción preternatural. Adelante. Perdón. Los seres humanos actuamos en el orden natural. Transformamos la materia, descubrimos, construimos, investigamos, etcétera. Entonces, si una persona en un ritual, en un hechizo, en una sesión espiritista o de algún otro tipo, queda curada de un cáncer, ¿es acción sobrenatural o preternatural? En el orden preternatural, ¿quién actúa? Ahora hay que discernir qué ángeles. No, padre, pero la persona que hace esto tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Santísima Trinidad, invoca a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a la Virgen, se pone en trance y cura a la persona. Sí, porque mezclan elementos cristianos con paganos, no es puro. Y entonces ahí es donde viene el engaño, por eso las personas caen con mucha facilidad. El problema que vemos, Padre Andrés ya se fue, ¿verdad? El Padre Andrés, un servidor, el otro padre que va a venir en la tarde y muchos otros que nos dedican, bueno, que Dios nos ha pedido a servir en la iglesia con este ministerio, encontramos este tipo de daños físicos. Vean ustedes, esto se llama vejación. No es que toda persona que aparece con moretones o amanece con moretones en el cuerpo tiene una vejación, no, puede tener un trastorno de la coagulación, ¿verdad? No necesariamente es algo diabólico, menos si hay antecedentes de este tipo de prácticas, pero estos son casos reales. Trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, angustia, insomnio, pesadillas, que no mejoran con tratamiento psicológico o psiquiátrico. Está fuera de eso. Porque cualquiera podría decir, bueno, es que insomnio, depresión o ansiedad tienen un origen psicosomático. Sí, claro, y pueden ser tratados farmacológicamente con terapias psiquiátricas o psicológicas y la persona puede recuperarse. Pero aquí hablamos de algo que no se quita ni con el mejor ansiolítico. Mejora un poquito, pero prácticamente no. Por allá Rogelio, que no me dejará mentir, me decía que ya no veía las cosas ni a color, todo lo veía como en color sepia. ¿Sí saben el color sepia? Es como café, como un café claro. Ya no veía los colores, pero estaba poseso, ¿sí? Y no empezó de la noche a la mañana, todo fue paulatino. Bueno, rechazo a las cosas de la verdad revelada, Jesucristo, la iglesia, las imágenes benditas, los sacramentos, los sacerdotes. Y todo esto genera una especie de avalancha que va en picada, codependencia emocional de la persona con aquel que tiene un supuesto poder. Todo lo que hace, todo lo que quiere decidir en su vida, va a consultarlo con el brujo, con la bruja, con el adivino, con el espiritista. Ya no tiene libertad. Y dice la Sagrada Escritura que Jesús murió para darnos la libertad, para ser libres, ¿verdad? Manipulación en todos los niveles. Económico, sobre todo económico, pero también psicológico y a veces sexual, abusos de todo tipo. Entonces, ¿dónde está la verdadera libertad? Ahora, no podemos omitir que en este tipo de prácticas tiene
un lugar muy importante, la sugestión. Basta decirle a alguna persona lo siguiente: a ver, si yo soy alguien que se dedica a esto y me interesa ganar dinero, supongan que yo soy un espiritista, voy por la calle y a cualquier persona le digo: tú tienes algo malo, a ti te pusieron un hechizo, y aunque no te conozco, yo sé que tienes problemas en tu vida. ¿Hay aquí alguno que no tenga problemas en su vida? Por amor de Dios. Pero inmediatamente: sí, esta mujer me vio hasta el fondo del alma. No, ya pensó en tu bolsillo y ahí vas. Pero ¿qué creen? Lo más interesante: nadie te puede quitar eso, solo yo, porque Dios me dio ese don. Y ahí van. Yo se los he dicho muchas veces, no me quejo, bendito sea Dios que no me falta nada, pero yo no soy millonario porque no quiero. Millonario y archimillonario. ¿Por qué creen? Imagínense todos ustedes en cita para atenderlos, que atendiera yo 20 diarios de a 500 pesos. Ya la hice, ¿o no? Pero ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Es eso llevar el reino de Dios y la salvación para las almas? Pero hay gente que lo hace, y lo peor, hay quien le cree, ¿no? Entonces, yo no conozco ningún espiritista pobre. Tiene pobre el consultorio, el rincón ahí donde atiende, pero hacen fortuna. Ok. ¿Quién actúa detrás de todo esto? Vean la premisa, es Génesis 5, serán como Dios. En el fondo la persona quiere vivir y actuar al margen de Dios, ¿verdad? Ya dijimos, por ignorancia, por curiosidad o desesperación. ¿Cuál es la solución? Padre Andrés, bendito sea Dios, ya nos habló antes. Conversión, en primer lugar. La solución se llama Jesús y su plan de salvación. Conversión, renuncia a Satanás y a todas sus obras. Perdón, hay que limpiar nuestro corazón, nuestra alma de todo resentimiento, odio y rencor. ¿Quiénes fueron el jueves a la hora santa en la parroquia? Levanten la mano, que fue de sanación interior para el perdón. ¿Les ayudó? No me pagaron, no es cierto. Entonces, renuncia a Satanás y a todas sus obras. Segundo, perdón de resentimientos, odios y rencores. Tercero, renuncia a toda situación de pecado estable. Padre, mi situación es de pecado, no la puedo cambiar. Sí la puedes cambiar con la ayuda de Dios. Siempre hay soluciones. Acércate a tu párroco, acércate a algún sacerdote de confianza y él te va a orientar. Siempre hay una solución para llegar a Dios, ¿verdad? Y finalmente, además, obviamente, de la conversión, la renuncia a Satanás, el perdón, la renuncia al pecado, miren la armadura del cristiano. Quien tiene esta armadura no te puede tocar, no te pueden hacer nada. Lo digo con profundísima gratitud a Dios y con humildad. ¿Qué sería de nosotros los sacerdotes exorcistas si Dios no nos protegiera? Ya no existiríamos. El demonio tiene un poder que ustedes no tienen idea, no más que Dios. Pero a cualquier sacerdote lo podría desintegrar, con tronar los dedos. Pero por pura misericordia de Dios, porque el sacerdote es un alter Christus, revestido del poder sacerdotal de Cristo. Pero es pura misericordia de Dios. Ni el Padre Andrés ni ninguno de nosotros puede decir: es que yo tengo tal cualidad por la cual Dios me eligió para ser sacerdote. Al contrario, Dios nos escogió porque no encontró almas más miserables para manifestar su misericordia al pueblo de Dios, sino a través de nosotros, miserables, redimidos. Entonces, con profunda humildad, reconocer lo que nos enseña: justicia, verdad, fe, palabra de Dios y oración. Mediten eso en todos los aspectos. Quien vive estos 5 elementos más lo que hemos hablado, no tiene que temer. No hay por qué temer nada. Dios es más grande que su poder, y lo más hermoso es que nos ama, nos acepta y nos bendice a pesar de nosotros mismos. Amén. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, Padre Pedro, un fuerte aplauso.